En los próximos 15 segundos te darás cuenta por qué Metallica es esa banda que se negó a morir. El 8 de agosto de 1992, frente a más de 50,000 personas en Montreal, James Hetfield dio un paso atrás y entró directamente en una columna de fuego de casi 4 metros. La explosión le quemó la mano, el brazo, parte del rostro y la espalda. Su guitarra evitó que las llamas golpearan de lleno su cuerpo, y la canción que Metallica estaba tocando en ese preciso momento se llamaba Fade to Black. Pero Hetfield no sabía que aquella no sería la única vez que Metallica estaría cerca de desaparecer, porque antes y después de esa noche vendrían una muerte, las adicciones, la salida de un integrante, una guerra contra internet y una crisis interna que casi destruye la banda. Esta es la historia de cómo Metallica sobrevivió al fuego y a sí misma. Para 1992, Metallica ya no era solamente una banda de thrash metal. El Black Album había convertido canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters y The Unforgiven en fenómenos mundiales. La banda ya estaba llenando estadios y compartía una gigantesca gira norteamericana con Guns N' Roses. Eran dos de los grupos más grandes y peligrosos del planeta en una misma noche. Imagínense el concierto. El 8 de agosto llegaron al Estadio Olímpico de Montreal. Todo estaba diseñado para ser monumental. Pantallas, explosiones, fuego y una producción capaz de impresionar a más de 50,000 personas. Pero durante el montaje se habían movido algunos elementos del escenario y parte de la pirotecnia. James Hetfield conocía la posición habitual de las llamas. El problema era que esa noche ya no estaban exactamente en el mismo lugar. Metallica comenzó a tocar Fade to Black. La canción avanza lentamente, casi como una despedida, hasta explotar en una sección mucho más pesada. James Hetfield caminó hacia su posición mientras varias cargas pirotécnicas se activaban alrededor del escenario. Por unos segundos pareció confundido, dio un paso hacia adelante, después retrocedió y entonces ocurrió. Una enorme llamarada salió directamente debajo de él y lo envolvió totalmente. La guitarra de doble mástil que llevaba colgada desvió parte del fuego, pero su mano izquierda, su brazo, parte de su cara y su espalda recibieron todo el impacto. James cayó al suelo y comenzó a rodar mientras el resto de Metallica observaba sin entender completamente qué había sucedido. Obviamente la música se detuvo y el concierto, obvio también, se había terminado. Hetfield fue llevado de emergencia al hospital con quemaduras profundas de segundo y tercer grado. La banda más grande del metal acababa de quedarse sin su cantante y guitarrista principal. Pero mientras James era atendido, el caos apenas estaba comenzando. Metallica había tenido que abandonar el escenario antes de terminar su presentación. Guns N' Roses debía continuar con el espectáculo, pero la banda no adelantó su aparición. Después de una larguísima espera, finalmente salió a tocar. Sin embargo, Axl Rose se retiró después de solamente 9 canciones, argumentando problemas de sonido y con su voz. El público había perdido a Metallica por un accidente y ahora también perdía a Guns N' Roses. La frustración se convirtió en violencia. Hubo incendios, vehículos dañados, saqueos, personas heridas y enfrentamientos con la policía.
Montreal vivió una de las noches más caóticas en la historia del rock. Pero para James Hetfield, el verdadero desafío no estaba afuera del estadio, estaba en recuperar el movimiento de su mano y en decidir si era capaz de volver a caminar entre las llamas. James Hetfield comenzó un doloroso proceso de curaciones y rehabilitación. Cada movimiento de la mano era una prueba. Tocaba la guitarra, le parecía imposible, pero apenas 17 días después del accidente, él volvió al escenario. Increíble. Todavía no podía tocar, así que John Marshall, guitarrista de Metal Church y miembro del equipo de Metallica, ocupó su lugar en la guitarra rítmica. James se encargó únicamente de cantar. Cuando la pirotecnia volvió a explotar cerca de él, probablemente y obvio sintió miedo. Era la reacción natural de alguien que había sido envuelto en fuego frente a miles de personas, pero no se retiró. Permaneció sobre el escenario porque la historia de Metallica nunca ha consistido en no tener miedo. Ha consistido en continuar a pesar de él. Y no era la primera vez que la banda tenía que aprender. 6 años antes, Metallica había sufrido una tragedia mucho más profunda. El 27 de septiembre de 1986, mientras la banda viajaba por Suecia durante la gira del Master of Puppets, su autobús perdió el control y se volcó. Cliff Burton, el bajista, salió despedido y quedó atrapado debajo del vehículo. Murió con apenas 24 años. Cliff no era únicamente el bajista, su formación musical, su sonido y su forma de componer habían sido fundamentales para construir la identidad de la banda. Su muerte pudo haber terminado con todo. James, Lars y Kirk quedaron totalmente devastados. Sin embargo, decidieron continuar y meses después incorporaron a Jason Newsted. Pero seguir adelante no significaba que hubieran procesado la pérdida. Metallica convirtió el dolor en velocidad, volumen y agresividad. La banda sobrevivió. La herida, en cambio, permaneció abierta. Durante años, Metallica construyó una reputación de excesos tan grande que algunos comenzaron a llamarla alcohólica. El alcohol formaba parte de las giras, las celebraciones y también de la manera en que sus integrantes enfrentaban la presión, la ira y el dolor. En James Hetfield, ese consumo terminó convirtiéndose en una dependencia. Por fuera, parecía indestructible. Riffs pesados, estadios llenos y una presencia capaz de dominar cualquier escenario. Por dentro había miedo, enojo, necesidad de control y heridas que nunca habían sido atendidas. El fuego de Montreal había quemado su piel. El alcohol estaba destruyendo algo mucho más profundo. It's a personal journey. I had to hit the bottom. I was pretty stubborn. I didn't learn. I had tried to stop for a year and it just wasn't fun. So I went back to it. Y mientras Metallica intentaba entrar al nuevo milenio, apareció un enemigo completamente distinto. No era una explosión, no era una carrera, era el Internet. En el año 2000, una versión inédita de I Disappear comenzó a circular en internet antes de su lanzamiento oficial. Metallica descubrió que su música estaba siendo compartida masivamente a través de Napster, una plataforma que permitía intercambiar archivos MP3 sin pagar. La banda decidió demandarla. Lars Ulrich incluso compareció ante el Senado de los Estados Unidos para defender el derecho de los artistas a controlar su trabajo. Legalmente, Metallica tenía un argumento válido. Su música estaba siendo distribuida sin autorización, pero públicamente perdió el control de la narrativa. Para muchos fanáticos, la banda, que alguna vez había desafiado a la industria, ahora parecía un grupo de millonarios persiguiendo a sus propios seguidores.
Metallica ganó una batalla legal, pero recibió uno de los golpes más fuertes contra su imagen. Y aunque Napster desapareció, la distribución digital terminó transformando para siempre el negocio musical. Metallica había detectado el problema correcto, pero convirtió a su propia audiencia en el enemigo equivocado. Metallica regresó. Robert Trujillo ocupó el bajo y la banda recuperó gradualmente su fuerza, pero la recuperación no es solo una victoria que se consigue una sola vez. En 2019, Metallica anunció que James debía volver a un programa de tratamiento por sus problemas de adicción. Basically, my wife threw me out of the house and said goodbye. Esta vez decidió detenerse. Hetfield pidió ayuda y Metallica esperó. Eso también era supervivencia, no la versión espectacular del hombre que vuelve al escenario después de quemarse, sino la versión más difícil, reconocer que no puede hacerlo solo. Metallica perdió a Cliff Burton. James Hetfield fue consumido por el fuego. La banda enfrentó al público por Napster. Jason Newsted se marchó. Las adicciones casi destruyeron a su líder y sus propias diferencias estuvieron a punto de separarlos. Pero Metallica continúa en pie, y no porque sea invencible, sino porque cada vez que cayó, tuvo que convertirse en una banda diferente para poder levantarse. Quizás por eso, Metallica sigue llenando estadios después de más de 4 décadas, porque su historia no habla solamente del metal, habla de pérdida, miedo, orgullo, dependencia e incluso redención. El fuego dejó cicatrices en James Hetfield, pero no pudo consumirlo. Y mientras todavía existe un escenario, una guitarra, Metallica seguirá sin desvanecerse en la oscuridad.